El michiesquitero de la carretera. No todos los que vendemos en la calle tenemos un lugar fijo. Algunos, como yo, somos michiesquiteros de carretera. Yo me pongo en una curva donde los carros siempre tienen que frenar por el tope. Ahí me iba bien con mis esquites de sardina y chile en polvo, y a veces con mis michiesquites preparados con mayonesa de atún. Esa noche, como siempre, llegué a la orilla del camino con mi carrito metálico. El viento silbaba fuerte, y la luna apenas alcanzaba a iluminar la cinta de asfalto. Me gustaba ese lugar porque pasaban michitraileros y conductores cansados que buscaban algo caliente que comer. Pero lo que pasó esa madrugada, no lo olvido ni aunque quiera. El reloj de mi carrito marcaba casi las 2:40 de la mañana cuando escuché el primer claxon. Me puse listo, acomodando los vasitos, y vi venir un coche viejo, un michisedán de esos que ya ni circulan en la ciudad. Se detuvo justo frente a mí. Lo extraño fue que no escuché la puerta abrirse ni vi a nadie bajar. Solo se abrió la ventana y una voz rasposa, como si tuviera la garganta llena de polvo, me dijo: un esquite, con mucho chile, por favor. Tragué saliva, porque la voz no parecía normal, pero me puse a preparar el vaso. Le eché el elote con sardina, mayonesa, queso rallado y bastante chile del que no pica. Me acerqué a la ventanilla con cuidado y extendí el vaso. Ahí fue cuando vi la pata. No era una patita de michi común, estaba delgada, huesuda, casi transparente. Me helé al verla, pero aún así entregué el esquite. La patita tomó el vaso, y luego un billete húmedo, como empapado en agua vieja, apareció entre mis dedos. Cuando quise agradecer, el coche ya no estaba. No lo escuché arrancar ni alejarse. Solo desapareció. Pensé que estaba cansado, que tal vez lo había imaginado, pero el billete seguía en mi pata. Y olía horrible, como a tierra podrida. Lo guardé en la cajita de dinero y me juré no contarlo a nadie. Alrededor de las 3:15, llegó un michitrailer y me pidió 3 esquites. Yo ya estaba más tranquilo, pensando que lo anterior había sido un desliz de mi mente. Pero cuando fui a cobrar, vi entre las monedas algo que me erizó el lomo. El mismo billete húmedo, sucio, imposible de confundir, estaba ahí de nuevo. ¿Me lo acaba de dar?, le pregunté al michitrailero. ¿Cuál billete? Yo le pagué con monedas, jefe, me dijo, mirándome raro. No quise insistir, pero las patas me temblaban. Lo puse otra vez en la cajita, y esta vez lo enterré bajo otras monedas. A las 3:33 de la mañana, la hora que muchos dicen es de los malos presagios, escuché otra vez el claxon. El mismo carro, el mismo michisedán antiguo, estaba frente a mí. Y la voz, otra vez, me pidió otro esquite, con chile, con mucho chile. No sabía qué hacer, pero mis patas se movieron solas. Preparé el vaso temblando, y al acercarme, vi bien lo que estaba dentro del coche. No había un michi sentado. Era una sombra, con forma apenas de silueta, pero con 2 ojos blancos como focos que brillaban en la oscuridad. Me extendió el vaso vacío del esquite anterior. Estaba limpio, como si lo hubiera lavado. Lo recibí, y cuando me giré para darle el nuevo, el coche ya no estaba. El vaso vacío se me resbaló y cayó al piso, rodando hasta detenerse contra la llanta de mi carrito. Me agaché para recogerlo, y lo que vi me congeló. El vaso tenía mi nombre escrito en letras rojas, como si fueran arañazos. Ese fue el momento en que sentí que algo caminaba detrás de mí. Volteé de golpe, y lo vi. Un michi flaco, con el pelaje hecho nudos, la boca abierta enseñando colmillos, y los ojos, completamente ausentes, como cuencas negras. Se acercó despacio, y en su voz áspera repitió: otro esquite, con mucho chile. Salí corriendo, dejando el carrito encendido y todo. Corrí por la carretera hasta encontrar una gasolinera, donde me refugié hasta el amanecer. Cuando regresé por mi carrito, ya no estaba. Ni el carrito, ni el vaso con mi nombre, ni el billete húmedo. Nada. Desde esa noche nunca volví a vender en carretera. Ahora me pongo solo en las plazas, donde hay mucha luz y ruido. Pero aunque cambie de lugar,
Hay algo que nunca cambió, cada vez que abro mi cajita de dinero aparece ese billete maldito, húmedo, oliendo a tierra y a muerte. Y yo sé, muy dentro de mí, que el Michi sin ojos todavía me está buscando. El último cliente del camellón. Vendo paletas de sardina por el camellón central de mi Michicolonia. Trabajo desde hace años, y la rutina siempre es la misma: preparar las paletas, colocar mi carrito, atender a los michis que pasan, y al final del día regresar a casa con la charola vacía y las monedas contadas. Pero nunca olvidaré la noche en que atendí a mi último cliente, un michi que cambió todo para siempre. Era un atardecer cálido, con el cielo teñido de naranja y rosa. Las calles estaban llenas de gatitos corriendo, jugando y regresando a sus casas. Mi carrito estaba listo, con paletas de sardina bien frías, y todo parecía normal. Hasta que apareció él. Un michi pequeño, flacucho, con un uniforme gastado y ojos que brillaban con curiosidad y amabilidad. Se acercó con paso lento y me dijo: «Buenas tardes, señor paletero. ¿Me da una paleta de sardina, por favor?». Me sorprendió su educación y su paciencia. En un mundo donde la mayoría de los michis eran impacientes y apenas pagaban con las monedas que tenían a la mano, este michi parecía diferente. Sonreí y le di la paleta, la misma que había preparado con cuidado. «Y gracias», dijo con voz dulce. «Nos vemos mañana». No le di mayor importancia. Era un cliente más, pensé. Pagó con exactitud y se fue caminando por el camellón, desapareciendo entre los demás michis que regresaban a sus casas. La noche transcurrió como cualquier otra. Recogí mi carrito, conté las paletas restantes y me fui a casa, pensando en que aquel michi amable había sido solo un encuentro fortuito. Horas después, ya en casa, encendí la televisión para relajarme un poco. La noticia local ocupaba la pantalla completa: desaparece gatito en Micha Hermosa, familiares piden ayuda. Mi corazón dio un vuelco. La cámara enfocó la foto del michi desaparecido. Era él, el mismo michi amable que había comprado la paleta unas horas antes. El mundo parecía girar demasiado rápido, y sentí un frío helado recorrer mi lomo. Intenté calmarme, pensando que quizá era solo una coincidencia, el uniforme, el rostro, pero no, era el mismo. Mis patas temblaban y la charola de paletas quedó olvidada sobre la mesa, mientras mis pensamientos giraban en un torbellino de miedo. Al día siguiente decidí regresar al camellón. Mi carrito estaba intacto, pero había algo extraño: un olor dulce y a sardina flotaba en el aire, como si la paleta que le había vendido todavía estuviera allí, y él la hubiera dejado atrás. Los michis me veían raro, murmurando entre sí mientras pasaba. Pero yo no podía escuchar nada más que el recuerdo de aquel michi. El miedo se convirtió en obsesión. Cada vez que vendía una paleta, pensaba en él, en sus ojos brillantes y en su sonrisa amable que, sin saberlo, había marcado mi vida para siempre. Con el paso de los días, empecé a notar algo inquietante. Algunas noches, cuando regreso con mi carrito vacío, escucho pasos ligeros detrás de mí. Giro la cabeza y no hay nadie, pero el aire trae un aroma familiar a sardina y azúcar. Y a veces, apenas puedo distinguir un maullido suave, como si alguien me hablara desde la distancia. ¿Nos vemos mañana? Una noche decidí esperar. Me escondí detrás de un árbol, con mi carrito listo, y esperé a que apareciera. El camellón estaba vacío, pero entonces lo vi, él, el mismo michi, caminando lentamente hacia mi carrito. Mis patas se congelaron. No había nadie más en la calle, solo la neblina que se levantaba y el resplandor de las farolas. Se acercó y extendió la patita. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se rompería. No dijo nada, solo me miró, y yo supe que era él, y que ya no pertenecía más a este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció. El carrito quedó vacío, y una brisa fría recorrió mi lomo. La sensación de vacío era insoportable. Ahora entiendo que el último cliente no fue un cliente cualquiera.
Fue un aviso, un recordatorio de que algunas almas solo aparecen cuando alguien les da algo que aman, y que yo quedé marcado para siempre por aquel encuentro. El michelotero del callejón. Quiero compartirles algo que me ocurrió hace ya un par de años, cuando me dedicaba a vender elotes. No sé si aquí alguien más haya trabajado en eso, pero les puedo decir que es pesado. Yo salía casi todas las tardes con mi carrito, lleno de mazorcas tiernas, los frascos con mayonesa sabor atún, queso rallado de caballa y chile del que no pica. Porque a los michis de por aquí les gusta sentir el sabor sin acabar enchilados. Era un trabajo humilde y me alcanzaba para pagar la renta y las croquetas. Normalmente recorría la misma ruta, primero la plaza principal, luego unas calles aledañas y terminaba en la colonia vieja, donde siempre había algún michi esperando para llevarse un vaso de elote con queso. Era rutinario, sí, pero también tranquilo, al menos hasta aquella noche. Recuerdo que eran como las 8:30, ya estaba oscureciendo. Había vendido casi todo, y me quedaban solo unas cuantas mazorcas. Decidí dar la última vuelta hacia un callejón que conectaba dos calles transitadas. Yo nunca pasaba por ahí porque la gente decía que era peligroso, pero esa noche escuché unas voces. Eran varios michis que parecían estar platicando animadamente. Y como vendedor uno no se puede dar el lujo de desperdiciar clientes. Empujé el carrito hacia adentro del callejón. Estaba medio oscuro, apenas alumbrado por un foco viejo que colgaba de un cable. El suelo estaba húmedo y olía raro, como a pescado viejo mezclado con humedad. Lo primero que noté fue a 3 gatotes parados juntos, como si me hubieran estado esperando. ¿Traes elotes, michi vendedor?, me preguntó uno, con una voz ronca, como si no hubiera hablado en años. Sí, michi, claro, respondí, fingiendo seguridad, aunque por dentro sentía algo raro. Ellos se acercaron. No tenían cara de clientes comunes. Eran altos, delgados al grado de parecer huesudos, y sus ojos brillaban demasiado bajo la luz. No era un brillo normal, más bien como cuando a los gatos se les refleja la luz, pero mucho más intenso, casi cegador. Queremos 5 vasos, bien servidos, con mayonesa de atún y harto queso, dijo otro, lamiéndose los bigotes. Me puse a prepararles lo que pidieron, tratando de no fijarme en lo incómodos que se veían. Al servir el primero, noté que mis patas temblaban. Cuando les entregué los 5 vasos, todos los recibieron al mismo tiempo, como si se hubieran coordinado. Y lo más raro, ninguno me dio dinero. Me quedé esperando, con la charola extendida, pero ellos simplemente empezaron a comer. El sonido que hacían al masticar no era normal. No era el crujido de los granos de elote, sino un ruido húmedo, repulsivo, como si destrozaran carne cruda entre sus dientes. ¿Van a pagar?, me atreví a preguntar. El que parecía el líder levantó la cabeza. Su hocico estaba manchado de rojo, aunque yo juraría que el elote no llevaba salsa de ese color. Me miró directo a los ojos y me dijo: mañana regresa y te pagaremos. No supe qué contestar. Solo asentí, empujé mi carrito con el corazón en la garganta y salí de ese callejón lo más rápido que pude. Esa noche no pude dormir bien. Tenía el sonido de sus dientes clavado en la mente, ese ruido que no tenía nada de normal. A la mañana siguiente, apenas amaneció, decidí regresar al callejón para comprobar qué había pasado. Llevaba el carrito casi vacío, solo para ver si de verdad estaban ahí. Pero cuando llegué, no encontré nada. El callejón seguía en el mismo lugar, sí, pero ya no había luz, ni el foco colgante, ni rastro de que alguien viviera ahí. Al contrario, las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos, la banqueta llena de maleza y basura acumulada. Pregunté a un michi que barría cerca y me dijo algo que me dejó helado. ¿Tú qué haces metiéndote ahí, michito? Ese callejón está abandonado desde hace como 30 años. Nadie pasa por ahí porque dicen que está embrujado. Me reí nervioso y le respondí que seguro estaba confundido. Pero él insistió,
Incluso me contó que antes, hace muchos años, ese lugar fue el paso de varios michis vendedores, hasta que una noche encontraron a uno muertito ahí adentro, con el carrito destrozado y los granos de elote regados como si hubiera habido una pelea. Yo no quise escuchar más. Regresé con el corazón acelerado y, aunque intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño, algo me lo impedía, mi carrito. En una de las esquinas, pegado a la olla, estaba el vaso de elote que me faltaba vender esa noche. El mismo vaso que les había entregado a esos michis extraños. Y estaba vacío, con restos de algo pegajoso y rojo en el fondo. Nunca volví a entrar a ese callejón. Prefiero perder ventas a volver a toparme con esas sombras que se hicieron pasar por clientes. Y aunque trato de olvidarlo, a veces, cuando me toca vender en las noches tranquilas, me parece escuchar ese ruido de masticar otra vez. Como si aún estuvieran ahí, esperándome, con hambre. Los michicharrones del puente. Yo nunca pensé que lo que vendo, unos simples michicharrones preparados con sardinita picante, me fuera a meter en un problema del que todavía no logro salir del todo. Quiero contarles lo que me pasó, no porque espere que me crean, sino porque necesito sacarlo de mi pecho antes de volverme loco. Desde hace años vendo michicharrones preparados en un puente peatonal que cruza la carretera de Michivilla. No es un lugar muy transitado, pero a los que sí pasan les gusta mucho lo que preparo. Les pongo sardinita picante bien mezclada, limón, salsa y hasta sardimayo si quieren. Esas botanas me han dado de comer toda la vida. Siempre he trabajado de tarde-noche, porque es cuando más michis salen de sus trabajos o de la escuela y cruzan el puente. Pero últimamente, las ventas habían bajado, y decidí arriesgarme a quedarme hasta más tarde. Fue ahí cuando todo empezó. Eran casi las 10:30 de la noche. No había un alma cruzando el puente, solo el sonido de los carros pasando abajo, veloces, como ríos de luces. Yo estaba sentado, aburrido, cuando escuché una voz. Michi, dame unos michicharrones. Me levanté de inmediato, pensando que al fin había un cliente. Pero no vi a nadie. Caminé unos pasos hacia la mitad del puente y otra vez escuché, esta vez más fuerte, como detrás de mí. Unos michicharrones, Michi, con sardina picante. Me volteé rápido, pero tampoco había nadie. Solo el viento helado y las rejas del puente vibrando con cada carro que pasaba. Pensé que tal vez era mi imaginación o algún michi borracho gritándome desde abajo, así que regresé al puesto y seguí esperando. Minutos después lo volví a escuchar. Ahora eran varias voces, al mismo tiempo, insistentes, como un grupo de michis con hambre. Michicharrones. Queremos michicharrones. Danos, danos ya. El sonido venía de todos lados, del aire mismo. Me quedé paralizado, sintiendo como se me erizaba el lomo. Traté de gritar que ya iba, pero mi voz se quebró. Aún así, mis patas comenzaron a servir los michicharrones, como si no pudiera desobedecer. Agarraba bolsas, echaba los michicharrones, exprimía limón, sardinita picante, todo, como si de verdad tuviera clientes frente a mí. Fue cuando levanté la vista que los vi. Alrededor de mí, en el puente, había figuras negras, todas con los ojos brillando en blanco. No se movían, solo me observaban, esperando. Yo temblaba, apenas podía respirar, pero mis patas seguían llenando bolsas de michicharrones, repartiéndolas al aire como un loco. Cada vez que dejaba una bolsa sobre la mesa, desaparecía al instante, como si alguien invisible la tomara. Y las voces, en coro, se reían y masticaban. No era una risa alegre, era un sonido hueco, macabro, como si los huesos mismos rechinaran. Quise correr, pero no podía. Algo me mantenía ahí, como si el mismo puente me retuviera. El aire estaba helado, mis bigotes rígidos, el corazón golpeando tan fuerte que sentía que me iba a dar un infarto. Prepara más, decían, cada vez más fuerte, como rugidos que sacudían mi cabeza. Yo ya no tenía fuerzas,
pero seguía preparando bolsas aunque la charola de mis chicharrones se vaciaba poco a poco. Cuando me di cuenta, ya no quedaba nada. Y aún así las voces no paraban. ¿Queremos más? Fue entonces que grité desesperado. Ya no hay. Ya no tengo nada. El silencio me golpeó de pronto. Todo se cayó. Ni los carros abajo hacían ruido, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. Las figuras me rodearon más cerca, y pude ver que algunas tenían garras, otras hocicos deformes, todas torcidas, como si fueran pedazos de michis rotos. Una de esas figuras se inclinó hacia mí. No tenía boca, pero aún así me habló dentro de la cabeza. Entonces, ahora tú. Sentí unas garras heladas rozarme el hombro y casi me caigo del miedo. Retrocedí tan rápido que choqué contra la barandilla del puente. Por un segundo pensé que me iban a arrojar hacia la carretera. Cerré los ojos, seguro de que era el final. Pero cuando los abrí, ya no había nada. Ni voces, ni sombras, ni bolsas desaparecidas. Solo mi carrito, mi mesa vacía y el eco de mi respiración agitada. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, temblando. Al final, apenas pude juntar mis cosas y bajé del puente tambaleándome, con el corazón todavía retumbando. Al día siguiente fui a vender de nuevo, pero no pude. Apenas puse un pie en el puente, sentí otra vez esa mirada pesada, como si alguien me esperara. Me regresé de inmediato. Desde entonces no he vuelto. Y lo peor es que, aunque ya no vendo ahí, en las noches sigo escuchando esas voces cuando trato de dormir. Más mis chicharrones, queremos más. Siento que, tarde o temprano, van a venir por mí. El Michi Tamalero. No sé si alguien más aquí se dedica a vender en las madrugadas, pero quiero contarles lo que me pasó hace un tiempo, porque hasta la fecha no encuentro explicación. Me llamo Michantiago, y desde hace ya varios años vendo tamales de atún y atole de sardina por las calles. Mi ruta comienza cuando todavía está oscuro, más o menos a las 5 de la mañana, porque a esa hora ya hay clientes que van rumbo al trabajo, michi obreros, vigilantes, michitraileros que se alistan para la carretera. Y aunque el negocio no es millonario, siempre me ha dado lo suficiente para sobrevivir. La rutina era siempre la misma: calentar los tamales, llenar los termos de atole, preparar la canasta, acomodar la olla en el triciclo y empezar a pedalear por la avenida principal. Todo parecía normal, hasta que un día me di cuenta de un detalle raro. Cuando eran exactamente las 5:55 de la madrugada, siempre aparecía un cliente. Siempre. Como si la hora lo llamara. La primera vez no le di importancia. Era un michi flaco, con el pelaje desordenado, envuelto en un suéter gris. Se me acercó sin decir palabra, solo me señaló la canasta. Yo le serví un tamal de atún con su vaso de atole. Él lo tomó, me miró por un instante y se fue. No me pagó, y aunque me molestó un poco, pensé que tal vez después regresaría. Pero al revisar mi canasta noté algo extraño: aunque no me había pagado, el tamal no estaba. Tampoco el atole. Como si en efecto se hubiera hecho la venta, aunque en mis manos no quedara ni una moneda. La segunda vez fue igual. Mismo michi, misma hora, 5:55. Solo aparecía, pedía lo suyo sin decir una palabra y se iba. Nunca dinero, nunca agradecimiento. Yo intentaba hablarle, preguntarle su nombre, preguntarle si vivía por la zona, pero jamás contestaba. Fue en la tercera ocasión cuando algo me empezó a dar miedo. Esa madrugada no había nadie en la calle. Ni un carro, ni un hámster, ni siquiera los típicos michiborrachos regresando a casa. El silencio era tan pesado que lo único que escuchaba eran las rueditas de mi triciclo al avanzar. Entonces, al mirar hacia un poste, lo vi. Estaba parado en la esquina, completamente quieto, observándome. Pero esta vez la luz del foco reveló un detalle que antes no había notado: sus ojos no estaban. Donde deberían estar solo había dos cuencas oscuras, como agujeros sin fondo. Me quedé helado,
con el corazón golpeándome en el pecho. No supe si seguir pedaleando o regresar. Pero él se me acercó igual que siempre, estiró la pata, tomó su tamal y su vaso de atole. Yo no tuve valor de detenerlo ni de reclamarle nada. Cuando se alejó, mis patas me temblaban tanto que casi no podía sostener el triciclo. Después de eso, las cosas comenzaron a ponerse cada vez más raras. A veces, cuando servía tamales a otros clientes, escuchaba su maullido en mi oído, susurrando palabras que no lograba entender. Otras noches, cuando llegaba a casa y contaba el dinero, siempre me faltaban 3 tamales en la canasta, aunque yo juraba no haberlos vendido. Y lo más inquietante, cada vez que él aparecía, el aire se volvía gélido, tanto que mi aliento se veía como si estuviéramos en pleno invierno, aunque la madrugada fuera cálida. Un día reuní el valor para seguirlo. Apenas me compró, si es que así se le podía llamar a lo que hacía, lo vi caminar hacia una calle lateral. Empujé el triciclo despacio, tratando de no hacer ruido. Avanzó hasta perderse entre las casas, y cuando dobló la esquina yo me apresuré a seguirlo, pero la calle estaba vacía. No había nadie. Ni huellas, ni puertas abiertas, ni sombra alguna. Era imposible que hubiera corrido tan rápido, y sin embargo había desaparecido. No volví a verlo hasta una semana después, justo cuando pensé que tal vez todo había sido mi imaginación. Esa madrugada, las 5:55 en punto, lo vi de nuevo. Solo que ahora estaba en medio de la avenida, como si me hubiera estado esperando. Cuando me acerqué, noté que tenía las patas manchadas de algo oscuro. Pensé que era lodo, pero el olor era inconfundible, era salsita picante. Ya no me atreví a servirle nada. Me quedé quieto, mirando cómo avanzaba hacia mí. No caminaba normal, lo hacía como si flotara a ras del suelo, sus patas no hacían ruido. Se detuvo frente a mi canasta y se inclinó. Yo estaba tan aterrado que cerré los ojos. Sentí un frío recorrerme el lomo, como si me hubieran metido en un congelador. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. Pero en la canasta, 3 tamales habían desaparecido. Esa fue la última vez que salí a vender a las 5 de la mañana. Cambié mis horarios, empecé a salir más tarde, casi a las 8. Desde entonces ya no lo he vuelto a ver, aunque a veces, cuando despierto en la madrugada y escucho sus maullidos. Yo no sé qué era ese cliente, si un espíritu, una sombra o el recuerdo de algún michi que murió con hambre. Lo único que sé es que siempre llegaba a las 5:55 y que jamás pagaba con dinero, pagaba con miedo. La clienta del jugo verde. Me dedico a vender jugos, y aunque muchos creen que es un negocio sencillo, tiene lo suyo. A diario me levanto temprano para preparar todo, el jugo de sardina con perejil, que es el que más me piden, el de atún con apio, y a veces uno especial de caballa con nopal para los michis que quieren desintoxicarse. Mi carrito es pequeño, apenas cabe la licuadora y los frascos con la fruta, pero me ha dado lo suficiente para salir adelante. Por lo general vendo en el mismo lugar, una esquina cerca del parque principal de Michoacán. Es un sitio concurrido, y ya tengo a varios clientes de confianza que me buscan todos los días. Pero hay una en particular que nunca voy a olvidar. Era una michi muy flaquita, de pelaje gris claro, con los ojos grandes y una voz apenas audible. La primera vez que se acercó me pidió un jugo verde de sardina con perejil. Lo curioso fue que no dudó ni un segundo, como si ya supiera exactamente lo que yo ofrecía y lo que quería. Se lo preparé, se lo di y ella lo bebió despacito, sin despegarme la mirada. Cuando terminó, dejó el vaso sobre el carrito y me dijo con una sonrisa tenue: «Gracias, Michito. Nos vemos mañana». Y así fue. Al día siguiente apareció de nuevo, a la misma hora, casi a las 6 de la tarde, y volvió a pedirme lo mismo. Cada tarde repetía la rutina, llegaba, pedía su jugo verde, lo bebía en silencio y al terminar siempre decía lo mismo: «Gracias, Michito. Nos vemos mañana». Al principio no me pareció extraño.
Muchos clientes son así de rutinarios, y yo hasta agradecía tener a alguien que me comprara con tanta fidelidad. Pero con el paso de las semanas empecé a notar cosas raras. Por ejemplo, nunca la vi sacar monedas. Yo recogía el vaso, lo lavaba, seguía con mi trabajo. Y cuando revisaba la charola de dinero, ahí estaba el pago exacto, como si alguien lo hubiera puesto sin que me diera cuenta. Otra cosa, siempre llevaba la misma ropa. Un suéter blanco algo viejo, con bordados verdes. Nunca un vestido, nunca zapatos distintos. Y tampoco parecía cambiar con el clima, aunque lloviera o hiciera frío, ella aparecía igual. Una tarde me animé a preguntarle su nombre. Ella me miró, sonrió de nuevo y me dijo: no importa cómo me llame, mientras nos sigamos viendo mañana. Su respuesta me dejó helado, pero decidí no insistir. Así pasaron meses. Cada tarde, ella y su jugo verde. Hasta que un día, de pronto, no llegó. Me quedé esperando hasta que anocheció, pero no apareció. Pensé que tal vez se había enfermado o que ya no tenía dinero. Al día siguiente tampoco vino, ni al siguiente. Me sentí raro, como si me faltara algo en la rutina. Había terminado acostumbrándome a su presencia. Pasaron 2 semanas hasta que volví a verla. Pero no fue en mi carrito. Fue en una foto. Cerca de donde yo vivo, cada noviembre ponen un altar comunitario en la plaza. Todos los vecinos llevan fotos de sus difuntos, veladoras y flores. Esa noche, mientras daba una vuelta después del trabajo, me detuve a ver el altar. Y ahí estaba. En una de las mesas, junto a una veladora encendida, había una foto en blanco y negro. Era ella. La misma Michi flaquísima, con su suéter blanco y sus ojos grandes. La reconocí al instante. Debajo de la foto decía su nombre y los años que vivió. Había partido al cielo de los Michis hacía más de 40 años. Me quedé paralizado, sintiendo que el aire se me iba del pecho. Recordé sus palabras una y otra vez: nos vemos mañana. No había forma de que estuviera equivocándome. Era la misma Michi que cada tarde bebía su jugo verde en mi carrito. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, cuando abrí el puesto, lo hice con miedo. Y a las 6 de la tarde, como si nada hubiera pasado, ahí estaba ella. Se acercó igual que siempre, sonriendo suavemente, con su suéter blanco. Yo me quedé inmóvil, temblando, pero mis patas solas empezaron a preparar el jugo verde, como si algo me obligara. Se lo entregué sin decir palabra. Ella lo bebió, me miró fijo y, al terminar, dijo lo de siempre: gracias, Michito. Nos vemos mañana. Yo no sé qué quiere de mí. No sé si es un alma en pena, una costumbre que se niega a morir, o si de verdad me escogió para seguir apareciendo. Lo único que sé es que, hasta el día de hoy, mientras escribo esto, sigo viéndola. Cada tarde, a la misma hora, bebiendo su jugo de sardina con perejil y prometiéndome que volveremos a encontrarnos al día siguiente. Los dulces de la primaria cerrada. Dicen que vender dulces en la calle es un trabajo sencillo, pero la verdad es que uno ve cosas que pocos creerían. Yo llevo años cargando mi charola con sardigomitas, mazapanes de atún y hasta palanquetas de sardina caramelizada. Mis mejores clientes siempre fueron los gatitos saliendo de la escuela, con sus mochilitas y sus monedas que guardaban en la patita. Por eso, cuando clausuraron la primaria Miau Benito Juárez después del incendio, yo creí que mis ventas se habían acabado. Aún así, de costumbre, seguí pasando por ahí cada tarde, aunque solo fuera para tomar el camino de regreso a mi casa. La primera vez que escuché las voces fue una tarde nublada. Dulces, 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 gritaban los Michis desde adentro, como cuando me veían llegar a la salida. Me detuve en seco, porque sabía que esa primaria llevaba cerrada más de 5 años. Los muros estaban grafiteados, las ventanas rotas y las rejas oxidadas. Aún así, me quedé frente a la puerta, y entonces la vi, una Michita, con uniforme azul y moñito blanco, pegada a la reja.
Sus ojos brillaban con esa curiosidad inocente, y me dijo con voz dulce: ¿nos vende unas sardigomitas, señor? Mi corazón se encogió. Recordaba perfectamente ese uniforme, y recordaba también las noticias, el incendio que atrapó a toda una generación de alumnos adentro, una tragedia que nadie pudo olvidar. Pero cuando vi que más gatitos se acercaban a la reja, con monedas en sus patitas, no supe qué hacer. Yo vivía de esas ventas, y por más que algo en mí gritaba que eso no era normal, mi pata se movió sola. Saqué las sardigomitas, los mazapanes, y comencé a entregarlos. Los gatitos me pagaban exacto, como siempre, michimonedas de 2, de 5, hasta de 10. Ninguno hablaba mucho, pero todos sonreían y decían gracias. El olor del humo todavía parecía salir de sus lomitos chamuscados, pero sus ojitos brillaban como si nada hubiera pasado. Cuando menos lo pensé, ya no tenía nada en la charola. Se me habían acabado todas las sardigomitas, los mazapanes y hasta los últimos chicles de sardina que me quedaban. Era como en mis mejores tiempos, cuando la escuela seguía viva y llena de risas. Me fui con la charola vacía y el bolsillo pesado de monedas. Esa noche casi no dormí, dándole vueltas a lo que había pasado. Al día siguiente decidí volver, solo para confirmar. Y ahí estaban otra vez, los mismos michigatitos con sus uniformes impecables, esperándome detrás de la reja. Me pedían dulces con esa emoción michinfantil, como si no hubiera pasado el incendio. Yo volví a venderles, y otra vez lo vendí todo. Pero entonces ocurrió algo extraño. Al llegar a mi casa, vacié las monedas sobre la mesa. No eran monedas normales. Estaban quemadas, deformes, pegajosas como si todavía tuvieran ceniza encima. Algunas ni siquiera parecían de metal, sino de algún material derretido. El olor era insoportable. Esa noche soñé con ellos. Los michitos corrían por los pasillos de la primaria, jugando, riendo, pero de pronto todo se llenaba de humo. Los escuchaba gritar, toser, arañar las puertas cerradas. Yo trataba de ayudarlos, pero mis patas se hundían en el piso carbonizado. Y entonces los veía voltearse hacia mí, todos con los ojos blancos, y me decían al unísono: «Nos vemos mañana, señor Dulcero». Me desperté sudando, con la garganta seca, y con la charola junto a la cama como si nunca la hubiera dejado en la cocina. Aún así, volví. No sé por qué, pero volví. Tal vez porque me necesitaban. Tal vez porque esas ventas eran lo único que me hacía sentir útil. Tal vez porque algo más fuerte que yo me empujaba. Cuando llegué, la reja ya no estaba cerrada con cadenas como antes. Estaba abierta. Los michitos me esperaban adentro, sentados en los escalones ennegrecidos, algunos con sus patitas llenas de hollín, pero sonriendo como siempre. Yo avancé con la charola en alto, temblando, y les ofrecí los dulces. Me los arrebataban con risas, con maulliditos alegres, y yo casi podía creer que todo estaba bien. Pero de pronto, escuché un crujido detrás de mí. Me giré y vi las puertas de la escuela cerrándose de golpe. El aire se llenó de humo, espeso, sofocante. Los michitos empezaron a toser, a llorar, a gritar. Y yo estaba atrapado ahí, con ellos. Sentí el calor del fuego, el olor de la madera quemada, como si el incendio hubiera vuelto a empezar. Cuando por fin logré salir corriendo, jadeando, la reja estaba cerrada otra vez. Afuera no había humo, ni fuego, ni rastro de los michitos. Solo yo, con la charola vacía y las monedas deformes en el bolsillo. Desde ese día no me acerco a la michiprimaria. Pero lo peor es que todavía los escucho. Cada tarde, cuando el sol se esconde, las voces resuenan en mi cabeza. Dulces, dulces, dulces. Y a veces, cuando reviso mis bolsillos, encuentro una moneda chamuscada que yo no guardé. El atole frío de la niebla. Vendo tamales de atún y atole de sardina desde hace años en la esquina de la calle principal de Michihualcoyotl. Siempre he sido madrugador,
porque los michis de aquí disfrutan su atole apenas amanece, cuando el frío aún se cuela por las calles. Todo empezó en una de esas mañanas con neblina espesa. La niebla lo cubría todo, y apenas podía ver el final de la calle. Preparé mi carrito con los tamales de atún recién hechos y las ollas de atole humeante. Serví a los primeros clientes y todo parecía normal. Pero cuando quise llenar otra taza de atole para el siguiente michi, me di cuenta de algo extraño: la olla estaba casi vacía. Juraría que la había llenado hasta arriba hacía 5 minutos. Pensé que tal vez algún michi se había servido sin pagar, así que revisé la esquina. Nada. Ni un solo rastro de patas, ni un gracias, ni monedas en la charola. Encogí los hombros y volví a llenar la olla, pero otra vez, al minuto, el atole ya estaba desapareciendo. Lo servía, y antes de darme cuenta, la olla quedaba vacía otra vez. Y aún así, no había nadie a la vista. Al principio creí que estaba soñando, o que la neblina me estaba jugando malas pasadas. Me dije, es solo el frío, la niebla hace que veas cosas que no existen. Pero mi corazón ya me avisaba que no era eso. Decidí actuar. Preparé una taza grande de atole y me escondí detrás del carrito, entre las mantas que cubrían los tamales. Quería ver quién o qué se estaba tomando todo. Mis patas temblaban de nervios, y podía oír el hervor del atole, como un murmullo que parecía susurrarme: sírvenos. La neblina se hizo aún más densa. Empecé a sentir que algo se movía entre las sombras. Luego, lo vi, silenciosos, flotando apenas sobre el suelo, un grupo de michis pequeños, con ojos brillantes y pelaje gris ceniza. Sus bocas se movían sin que escuchara ningún sonido, pero de alguna manera sabía que pedían atole. Me quedé paralizado. Eran como michis fantasma. No tenían expresión, solo ojos enormes y brillantes, y sus patitas parecían transparentes. Uno tras otro se acercó a la olla, con movimientos rápidos, comenzaron a servirse. Cada michi tomaba su taza y desaparecía en la niebla antes de que pudiera reaccionar. Mi corazón latía tan fuerte que creía que se iba a salir del pecho. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. Solo los veía aparecer y desaparecer, siempre con hambre, siempre tomando mi atole de sardina. Lo más aterrador fue cuando uno de ellos se acercó a mí, flotando lentamente, y me miró fijo con esos ojos enormes. Sentí que el frío de la neblina se me metía en los huesos. Su mirada no era de ira ni de tristeza, era de necesidad absoluta. Como si llevara años esperando aquel atole, y que yo fuera el único capaz de dárselo. Desde ese día, las mañanas con neblina dejaron de ser normales. Cada vez que amanece con esa capa blanca cubriendo la ciudad, sé que tengo que preparar el atole extra, aunque no vea a ningún michi. Porque ellos siempre aparecen. Y aunque nunca los he tocado ni he hablado con ellos, siempre me siento observado mientras preparo la olla. No se me olvida aquella primera vez, cuando los vi flotar sobre la calle, silenciosos, invisibles para cualquiera más que para mí. Desde entonces, siempre tengo miedo de quedarme dormido mientras sirvo, siempre temo que esta vez, si parpadeo, me lleven también a mí a la niebla, junto con el atole que nunca parece acabarse. Mis vecinos dicen que exagero, que no existen fantasmas, que la niebla juega con la mente. Pero yo sé la verdad. Cada taza que desaparece en la neblina tiene un dueño que jamás he visto, y cada mañana me recuerda que algunas criaturas solo viven cuando alguien les sirve lo que necesitan. Y todavía, mientras escribo esto, siento que el frío de la niebla se cuela por las ventanas, y escucho ese murmullo lejano. Atole, atole. Nunca más volví a sentirme solo en mis madrugadas. Las michipapitas del mercado fantasma. Me gano la vida vendiendo papitas con chamoy de sardina. Es un trabajo agotador, sobre todo porque siempre estoy corriendo de mercado en mercado, intentando vender todo antes de que se me pongan blandas. Pero me encanta. Hay algo en ver a los michis disfrutar de tus papitas, en escuchar cómo dan las gracias y las papitas empiezan a crujir. Todo comenzó una tarde de viernes.
Llegué al michimercado con mi carrito cargado hasta el tope de papitas frescas, bien crujientes, y de inmediato sentí que algo era distinto. El lugar estaba lleno de luz, los puestos rebosaban de frutas, verduras y dulces, y los michis corrían de un lado a otro comprando, regateando, riendo. El ambiente era perfecto. Me acomodé cerca de la entrada, donde muchos michis siempre pasaban, y abrí mi carrito. Apenas saqué las bolsas de papitas, los primeros clientes llegaron. Todo fue rápido. Cada michi que se acercaba pedía, pagaba y se iba feliz, sonriendo de oreja a oreja. Yo no podía creer la suerte que tenía. En apenas unas horas, vendí todo mi inventario. Cada bolsa de papitas, cada papelito de chamoy de sardina, todo desapareció. Me senté en un banquito a tomar aire, sintiéndome satisfecho y agotado. Mientras descansaba, me di cuenta de algo extraño. Ningún vendedor me saludó, ninguno de los michis me miraba aparte de comprar. Todo parecía tan normal y a la vez tan extraño. Era como si yo fuera el único vivo en aquel mercado, y todos los demás solo aparecieran para consumir. Decidí no pensar mucho en eso. Guardé mi dinero, recogí el carrito y me fui a casa, con una sonrisa, pensando que había tenido el mejor día de toda mi vida como michi vendedor. Al día siguiente, con la misma ilusión, me levanté temprano y me dirigí al mercado. Quería repetir la jornada y tal vez vender un poco más de papitas antes del mediodía. Caminé por la calle que daba acceso al mercado, pero algo me hizo detenerme. Todo estaba silencioso, extraño. La luz del sol iluminaba el terreno, pero no había puestos, ni frutas, ni michis corriendo. Me froté los ojos. Quizá era temprano, tal vez todavía no habría. Pero mientras avanzaba, sentí el corazón detenerse. El mercado ya no existía. Solo había un terreno baldío, lleno de polvo y piedras sueltas. La sensación de vacío era insoportable. Y ahí, en medio de ese terreno desolado, estaba mi carrito. Exactamente igual que lo dejé la tarde anterior, con las bolsas de papitas, crujientes y frescas, como si nada hubiera pasado. No entendía nada. Todo lo demás desapareció, los otros vendedores, los michis, los sonidos, incluso los olores del mercado. Solo el viento, el polvo y yo. Me acerqué al carrito temblando, tocando las bolsas de papitas. Parecían normales, pero el ambiente era pesado, extraño, casi venenoso. Cada vez que respiraba, sentía un olor raro, como a sardina quemada mezclada con tierra mojada. De repente, escuché algo. Un murmullo débil. Giré sobre mí mismo, buscando la fuente, pero no había nada. Solo el viento movía las bolsas de mi carrito. El murmullo se convirtió en un coro más intenso, que parecía surgir de todas partes. Sentí que las papitas empezaban a temblar, como si un grupo de michis invisibles estuviera allí, tomando las bolsas y comiéndolas en silencio. Mi pelaje se erizó. Sabía lo que había ocurrido. El día anterior, no había sido un mercado normal. Todo había sido un espejismo, un michimercado fantasma. Los michis que compraron mis papitas no existían en este mundo. Y ahora, yo estaba atrapado en el recuerdo de lo que había sido. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en la nada. Me acerqué al carrito, tratando de entender, y entonces lo vi, un rastro de pequeñas patitas sobre el polvo del terreno baldío. Cada huella parecía flotar ligeramente sobre la tierra, como si alguien invisible caminara sobre ella. Se dirigía hacia un lado del terreno, donde la neblina empezaba a formarse. El miedo me invadió. Retrocedí, pensando en correr, pero mis patas estaban pesadas, como si el terreno me atrapara. El murmullo aumentó. Y entonces sentí que algo me tocaba. No era frío ni calor, era como un roce fantasmal, apenas perceptible, que recorría mi lomo y mis patas. Volteé despacio y no había nada. Solo el carrito, el polvo y el viento moviendo las bolsas de papitas. Quise salir corriendo, pero antes de moverme escuché un maullido seco, desgarrador. Fue tan intenso que sentí que se me rompía el corazón. Provenía de las sombras del terreno, de donde las huellas desaparecían.
Era un sonido terrorífico, no podía distinguir si era de un michi vivo o de un fantasma. Finalmente logré reunir el valor y levantar el carrito. Empecé a caminar hacia la calle principal, sin mirar atrás, escuchando como el murmullo seguía detrás de mí, cada vez más distante pero persistente, como si el mercado fantasma quisiera seguirme. Desde ese día, nunca volví a ese terreno. Cada vez que paso cerca, siento un frío helado que no tiene sentido, un olor a sardina y tierra mojada, y a veces, cuando el viento sopla, puedo escuchar maullidos distantes. Sé que aquellos michis invisibles siguen ahí, esperando a su vendedor de papitas, en un mercado que solo existe cuando alguien cree que está vivo. Y yo sé que algún día, si regreso, tal vez ya no pueda volver a salir. La Feria de los Espíritus. Vendo algodones de azúcar con sabor a sardina. A los michis de mi Chetumal les encanta. Me paso las noches recorriendo calles, plazas y parques, con mi carrito lleno de algodones dulces que huelen a azúcar mezclada con sardina y un toque de limón. Esa noche era especial. La bruma cubría la ciudad y el aire olía a humedad y tierra mojada. Yo caminaba por la calle principal, pensando en regresar a casa cuando algo me llamó la atención, luces de colores parpadeando entre la niebla y música de feria, con un ritmo alegre que no podía reconocer del todo. Me acerqué con curiosidad y ante mis ojos apareció una feria completa, luces, carruseles, puestos de comida y atracciones. Era imposible, yo no había visto esta feria antes, y esa calle era normalmente silenciosa y vacía a esas horas. Pero todo parecía real, tangible y tentador. Los michis estaban ahí, pequeños y peludos, corriendo de un puesto a otro, comprando dulces, jugando en los juegos mecánicos. Sus risas se mezclaban con la música, creando un ambiente que parecía salido de un sueño. Mis patas no dudaron, llevé mi carrito de algodones de azúcar y comencé a vender. Fue increíble. En cuestión de minutos, mi carrito quedó vacío. Cada michi que pasaba me pagaba con monedas que relucían en la luz artificial de la feria, y yo sentía que algo dentro de mí se llenaba de satisfacción y asombro. No podía creer lo rápido que vendí todo. Pero entonces, noté algo extraño. Mientras guardaba los últimos algodones de azúcar en su papel, me di cuenta de que los michis que compraban no se detenían a mirar nada más. No reían, no hablaban, no corrían de manera normal. Era como si su única existencia fuera venir a tomar mis algodones y desaparecer. Intenté levantar la vista y encontrar a otros vendedores o algún puesto normal. No había nadie. Ningún otro michi que no fuera cliente. Solo los que se acercaban a mi carrito, tomaban un algodón y se desvanecían entre la niebla, dejando un pequeño rastro de polvo brillante que se esparcía por el suelo. La música comenzó a cambiar. Ya no era alegre, se volvió extraña, distorsionada, como un carrusel que giraba demasiado rápido y chirriaba. Las luces comenzaron a parpadear con intensidad, lanzando sombras que se movían de manera independiente. Cada vez que me giraba, sentía que había ojos que me seguían desde detrás de los puestos vacíos. Decidí que era hora de irme. Guardé el carrito y empecé a caminar hacia la salida, pero la calle que había visto al llegar no aparecía. La feria parecía haberse expandido de manera imposible, extendiéndose en todas direcciones. Cada intento de avanzar me devolvía al mismo punto, frente a mi carrito, con los michis mirándome con ojos grandes y brillantes, sin expresión. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí que la neblina me envolvía, como si quisiera absorberme. Cada sonido se hacía más intenso, risas distorsionadas, pasos que no eran míos, el crujir de la madera de los juegos mecánicos, todo amplificado, insistente. Señor Michidolfo. Escuché que alguien me llamaba desde detrás de un puesto. Era la misma voz de un michi pequeño, que había comprado un algodón de azúcar apenas unos segundos antes, pero ahora me miraba fijo. Su pelaje estaba húmedo y ceniciento, y sus ojos eran completamente blancos. Sentí un escalofrío recorrer mi lomo y mis patas temblar.
Intenté hablar. Yo solo quiero salir. Pero no salió ningún sonido. La voz del Michi se convirtió en un grito agudo que retumbó en todo el lugar, y en ese instante entendí que no estaba en ninguna feria normal. Cada Michi que había comprado mis algodones no era un Michi vivo, eran espíritus, atrapados en una feria que solo existía para ellos y para mí. Corrí, intenté abrir paso entre los puestos, pero la feria parecía moverse conmigo. Cada calle giraba en círculos, cada luz parpadeante formaba laberintos imposibles. Sentí que algo se subió a mi espalda, invisible, presionando sobre mis patas y lomo, obligándome a avanzar hacia un carrusel que giraba cada vez más rápido. La música alcanzó un clímax ensordecedor, y la neblina comenzó a tragarse todo. Podía ver apenas los brillos de los ojos de los Michis, flotando, señalando que mi única salida estaba bloqueada. Cada paso era un esfuerzo, como si el terreno quisiera retenerme, atraparme en aquella feria imposible. Finalmente, logré abrir una puerta que apareció entre los puestos. Salí jadeando, con las patas temblando y el corazón al límite. Miré atrás y no vi nada. La música, las luces, los puestos y los Michis habían desaparecido. Solo estaba la calle vacía, el viento soplando suavemente y mi carrito, intacto, como si nada hubiera pasado. Nunca más vendí algodones de azúcar por las calles de noche. Y cada vez que paso por la avenida donde apareció la feria, siento un escalofrío recorrer mi lomo y un murmullo lejano que repite mi nombre. Michidolfo, vuelve. El carrito del grito. Soy Michairo, y me dedico a vender sardichicharrones en mi carrito por las avenidas de la ciudad. Las noches suelen ser tranquilas, con el aire fresco moviendo las luces de los postes y los Michis de regreso a casa. Pero esa noche no lo fue. Todo comenzó pasada la medianoche. Yo iba empujando mi carrito por la avenida principal, cargado hasta el tope con mis sardichicharrones preparados con sardina y repollo, cuando escuché algo que me heló la espalda. ¿Michairo? Era una voz que salía de la nada, clara, masculina, y me llamó por mi nombre. Me detuve en seco. No había nadie a la vista, solo las farolas iluminando el pavimento mojado por la reciente llovizna. ¿Quién anda ahí?, pregunté, tratando de sonar seguro. Silencio. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles. Me encogí de hombros y continué empujando el carrito, pensando que tal vez mi mente me estaba jugando una broma. Pero entonces, lo volví a escuchar, más cerca, más urgente. ¿Michairo? El corazón me latía con fuerza. La avenida estaba vacía, pero sentía que alguien me seguía. Miré por encima del hombro, pero no vi nada. Aceleré el paso, empujando el carrito, tratando de convencerme a mí mismo de que eran imaginaciones. Fue cuando lo sentí, algo pesado se subió al carrito. No lo vi al principio, solo sentí que el carrito se balanceaba de manera extraña. Una sombra fría recorrió mi lomo, y un escalofrío me paralizó por un instante. ¿Quién está ahí?, pregunté, con voz temblorosa. Nadie respondió, pero sentí un peso en mi espalda, como si algo invisible se apoyara sobre mí. Los sardichicharrones se movían sobre la charola, como si fueran empujados por manos fantasmales. Comencé a correr. Cada paso retumbaba en la avenida vacía, y el carrito parecía tener vida propia. Se movía más rápido, siguiendo el ritmo de mis patas aceleradas. La voz volvió a llamarme. Michairo, no te detengas. Sentí que el aire se hacía más denso, y el miedo me nublaba la visión. Cada esquina que doblaba parecía más oscura que la anterior, y el sonido de mis patas sobre el pavimento mojado se mezclaba con un murmullo que no sabía si venía del viento o de algo más. «Aléjate», grité. «Déjame en paz». Pero no había forma de deshacerme de ello. Cada vez que miraba el carrito, las bolsas de sardichicharrones parecían moverse solas, y un maullido profundo y gutural resonaba desde debajo. No podía ver quién o qué estaba ahí, pero sabía que me acompañaba.
La avenida parecía alargarse interminablemente. Sentí que mis patas pesaban más, que mi corazón latía al doble. Cada farol que pasaba lanzaba sombras que parecían extenderse hacia mí, como si quisieran atraparme. La voz volvió a llamar, más cerca, más insistente. Michael. No podía correr más rápido. El carrito estaba pegado a mis patas, moviéndose a un ritmo que no podía controlar. Cada vez que respiraba, sentía un aliento frío rozando mi lomo. Doblé en una esquina, esperando que el aire abierto me diera un respiro, pero la sombra estaba ahí, firme, pegada al carrito. Su presencia era palpable, como un peso oscuro que me aplastaba. Intenté mirar debajo del carrito, pero lo que vi me dejó paralizado. Dos ojos brillantes me miraban desde la oscuridad y no había forma de distinguir quién lo sostenía. Michael, sígueme, dijo la voz, esta vez con un tono que me obligaba a obedecer. No tuve elección. Comencé a caminar, temblando, arrastrado por el ritmo del carrito y la voz que me dictaba la dirección. Cada calle por la que pasábamos parecía más estrecha, más silenciosa. Los faroles titilaban y el viento aullaba como si estuviera llamando a otros. Finalmente llegamos a mi calle. No podía creerlo, el peso se detuvo justo frente a mi casa. El carrito estaba quieto, y la sombra desapareció tan rápido como había aparecido. Todo estaba en silencio. Mis patas temblaban y el corazón parecía que iba a estallar. Miré a mi alrededor, la calle vacía, mi casa intacta, el carrito con los sardichicharrones todavía en su lugar. Abrí la puerta de mi casa y entré sin mirar atrás. Cerré con llave, pero todavía sentía su presencia, como si algo invisible hubiera quedado en mi espalda, acompañándome. Esa noche no dormí. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento parecía repetir mi nombre. ¿Michael? Desde ese día, nunca más empujo mi carrito solo de noche. Y cuando lo hago en la tarde, siempre miro el asiento trasero, esperando que no aparezca algo que no pertenece a este mundo.